La paz no se encuentra en el silencio, sino en lo que decides callar dentro de ti. No está en el mundo exterior, sino en lo que eliminas de tu mente. Desde hace siglos, hemos confundido la tranquilidad con la ausencia de ruido, cuando en realidad, el verdadero enemigo es el caos que permitimos que habite en nosotros. Marco Aurelio lo entendió cuando escribió que no son los eventos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Pero hay algo que nadie dice. La mayoría de esos juicios ni siquiera son nuestros. Son ecos de voces ajenas, de deseos impuestos, de miedos heredados. Es el peso de todo aquello que no cuestionamos y que, sin darnos cuenta, nos mantiene en guerra constante con nosotros mismos. Si alguna vez has sentido que el ruido mental te ahoga, deja en los comentarios esta frase: mi paz vale más que mis preocupaciones, porque solo cuando decides protegerla, comienzas a entender su verdadero valor. Los estoicos no buscaban una vida sin problemas, sino una mente que no se doblegue ante ellos. Epicteto decía que lo que realmente nos esclaviza no son las cadenas, sino nuestras reacciones. Hoy, esas cadenas han cambiado de forma, pero siguen siendo igual de pesadas. La obsesión por la opinión ajena, la necesidad de validación, el miedo al futuro, el apego a lo que nunca estuvo bajo nuestro control. Esas son las verdaderas prisiones, las que nadie ve, pero que nos mantienen atrapados en una batalla sin fin contra lo inevitable. Y es ahí donde entra la clave que pocos entienden. No se trata de ganar la lucha, sino de abandonarla. La paz no es ausencia de conflicto, es ausencia de resistencia a lo que no podemos cambiar. En los próximos minutos, descubrirás 9 cosas que debes eliminar si realmente deseas encontrar la calma que tantos buscan y tan pocos consiguen. No será un simple listado de consejos, porque la paz no se construye con frases vacías, sino con acciones firmes. Así que si estás listo para entender por qué sigues siendo tu propio enemigo y cómo puedes dejar de serlo, quédate hasta el final. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete ahora, porque este es solo el comienzo del camino hacia una vida más libre, más fuerte y sobre todo, más serena. La primera cosa a eliminar es el hábito de argumentar con los necios. No hay peor desperdicio de energía que tratar de razonar con alguien que no busca la verdad, sino la victoria. Nos desgastamos en discusiones que no llevan a ninguna parte, intentando explicar lo evidente a quienes han decidido no ver. Y lo hacemos porque creemos ingenuamente que la lógica siempre vence, que la verdad es suficiente para convencer. Pero hay algo que nadie nos enseñó. Cuando la mente de alguien se ha cerrado, las palabras no la abrirán. Marco Aurelio advirtió sobre esto con una frase poco conocida. Los necios necesitan pelear para sentirse vivos. Si respondes a su provocación, les das lo que quieren. Si los ignoras, se destruyen solos. Y es que el necio no discute para aprender, sino para reafirmarse. No le interesa la razón, solo su razón. Y en el momento en que entras en su juego, dejas de ser libre, porque ahora tu paz depende de ganar un debate que nunca tuvo sentido. El problema de discutir con alguien así no es solo perder el tiempo, sino lo que sucede después. La discusión no termina cuando se acaban las palabras, sino cuando se disipan las emociones. Y mientras el necio sigue adelante como si nada, tú te quedas atrapado en la frustración, repasando el momento, pensando en lo que debiste haber dicho. Lo que parecía una simple conversación se convierte en un eco que resuena en tu mente, robándote la calma mucho después de que el otro se ha olvidado de ti. Séneca lo expresó de una forma brutal pero cierta. No puedes sanar a quien disfruta de su enfermedad. Hay personas que encuentran placer en la confrontación, que viven del conflicto porque en él se sienten importantes. Para ellas, el ruido es oxígeno, y cuando intentas debatir con ellas, no les estás enseñando nada, solo las estás alimentando. La verdadera inteligencia no está en demostrar que tienes razón, sino en reconocer cuándo no vale la pena hacerlo. El verdadero peligro es que, sin darnos cuenta, terminamos pareciéndonos a aquellos con quienes discutimos. La mente aprende por repetición, y si pasamos el día envueltos en peleas inútiles, el conflicto se vuelve un hábito.
Lo que al principio era una molestia aislada, con el tiempo se convierte en un reflejo automático. Vemos una opinión absurda y sentimos la necesidad de responder. Escuchamos un comentario tonto y nos hierve la sangre. Pero en realidad no nos está afectando la ignorancia del otro, sino nuestra incapacidad de ignorarlo. Si alguna vez te has sentido agotado después de una discusión, si alguna vez has sentido que perdiste un día entero por una conversación sin sentido, si alguna vez has salido de una pelea con más frustración que satisfacción, es porque no era una conversación, era una trampa. Y la única forma de ganar es no jugar. La próxima vez que un necio busque atraparte en su batalla, pregúntate, ¿esto realmente me lleva a algún lado? Si la respuesta es no, entonces, aléjate. No porque no puedas responder, sino porque tu paz vale más que tu orgullo. La segunda cosa a eliminar es la obsesión por cambiar a los demás. Pasamos gran parte de nuestra vida creyendo que si usamos las palabras correctas, la lógica perfecta o el argumento más contundente, lograremos que alguien cambie. Nos frustramos cuando un amigo sigue tomando malas decisiones, cuando un familiar se aferra a sus errores, cuando la sociedad parece ir en dirección opuesta a lo que consideramos justo. Pero lo que pocos entienden es que la mayoría de las personas no cambian porque alguien se los diga, sino porque la vida los obliga. Epicteto, que conocía bien la naturaleza humana porque pasó de ser esclavo a maestro de emperadores, dejó una enseñanza que pocos recuerdan. No trates de enderezar lo que la naturaleza ha torcido. Solo desgastarás tus fuerzas y no conseguirás nada. Él entendía que la resistencia al cambio no es cuestión de información, sino de disposición. Y la disposición no se impone, nace del interior. Tratar de cambiar a alguien que no quiere cambiar es como golpear una piedra esperando que brote agua. El esfuerzo puede ser inmenso, pero el resultado será el mismo. La ilusión de que podemos moldear a los demás es peligrosa, porque nos llena de expectativas que casi nunca se cumplen. Nos hace creer que la clave para la felicidad está en que los otros actúen como creemos correcto, pero la realidad es que mientras más intentamos forzar el cambio en alguien, más resistencia generamos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que pocos citan. Si el otro no ve lo que tú ves, no lo insultes ni lo presiones. Agradece que tú sí lo ves y sigue adelante. No es un acto de indiferencia, sino de sabiduría. No podemos imponer claridad a quien ha decidido permanecer ciego. Del mismo modo en que no podemos calmar una tormenta con nuestras manos. El problema es que esta obsesión no solo nos frustra, sino que también nos distrae de lo único que realmente podemos cambiar, a nosotros mismos. Séneca advertía que el sabio invierte su tiempo en pulirse a sí mismo, no en corregir a los demás. Y sin embargo, ¿cuántas veces desperdiciamos nuestra energía en intentar modificar comportamientos ajenos, en lugar de trabajar en nuestros propios defectos? Nos quejamos de la terquedad de los demás, pero no vemos nuestra propia terquedad al insistir en que cambien. La próxima vez que sientas la necesidad de transformar a alguien, pregúntate, ¿realmente esta persona quiere cambiar o solo quiero que lo haga para sentirme mejor? Si es lo segundo, estás en una batalla perdida. No porque el cambio sea imposible, sino porque nunca ocurre cuando es forzado. Si quieres inspirar a alguien, hazlo con el ejemplo, no con la presión. De lo contrario, solo estarás gastando tu paz en algo que nunca estuvo bajo tu control. La tercera cosa a eliminar es la necesidad de aprobación. Desde niños, nos enseñaron que ser aceptados es sinónimo de éxito. Nos premiaban cuando cumplíamos expectativas, nos corregían cuando nos salíamos del molde. Crecimos creyendo que la mirada de los demás es el espejo en el que debemos medir nuestro valor. Pero lo que pocos entienden es que vivir para la aprobación ajena es la forma más sutil de esclavitud. Epicteto, que pasó de ser propiedad de otro hombre a un maestro de la libertad interior, dejó una advertencia que casi nadie menciona. Si te preocupas por lo que los demás piensan de ti, serás su prisionero para siempre. Porque cuando nuestra felicidad depende de la validación externa, nos convertimos en marionetas de opiniones cambiantes. Hoy nos aplauden,
mañana nos critican, y con cada fluctuación, nuestra paz se desmorona. El problema de buscar aprobación no es solo que nos vuelve dependientes, sino que nos hace traicionarnos a nosotros mismos. Nos obliga a reprimir nuestras ideas, a actuar en contra de nuestros valores, a moldearnos según lo que otros esperan. Y lo más irónico es que incluso cuando logramos agradar a todos, la satisfacción dura poco, porque siempre habrá alguien a quien no le parezca suficiente. Marco Aurelio lo expresó con una claridad brutal. La fama que buscas será olvidada, y aquellos que te la dieron también desaparecerán. Entonces, ¿para qué preocuparse? Séneca advertía que quien vive según el juicio de los demás nunca es dueño de su vida. Y es cierto, basta mirar a quienes pasan sus días tratando de encajar, de decir lo correcto, de no incomodar a nadie. No viven, interpretan un papel. Pero los estoicos entendieron algo que pocos se atreven a aceptar. La verdadera libertad solo llega cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás. No se trata de ser arrogante o indiferente, sino de comprender que la única opinión que realmente debe importarte es la tuya. La próxima vez que sientas la tentación de cambiar para gustarle a alguien más, pregúntate, ¿realmente quiero esto o solo quiero que me acepten? Si es lo segundo, estás entregando tu paz a cambio de algo que nunca será suficiente. Porque la aprobación es como una sombra. Cuanto más corres tras ella, más se aleja, y cuanto menos te preocupas por ella, más naturalmente aparece. La cuarta cosa a eliminar es el apego a lo que no controlas. Desde siempre nos han enseñado a aferrarnos, a las personas, a las cosas, a los planes que hicimos en nuestra mente. Nos dicen que si algo es valioso, debemos luchar por mantenerlo. Pero lo que casi nadie entiende es que el apego no es amor, es miedo disfrazado de necesidad, y el miedo es el enemigo más grande de la paz. Epicteto dejó una enseñanza que pocos recuerdan. Cuando pierdas algo, no digas lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Acaso no es la naturaleza quien te lo prestó? Lo que este antiguo sabio quería decir es que nada nos pertenece realmente. Todo lo que creemos poseer es solo un préstamo de la vida. La salud, las personas que amamos, nuestras posesiones, incluso nuestro propio cuerpo. Pero nos negamos a aceptarlo, y es esa resistencia la que nos causa sufrimiento. No es la pérdida lo que duele, sino nuestra incapacidad de soltar. El problema del apego es que nos ata al pasado y nos llena de ansiedad por el futuro. Nos aferramos a relaciones que ya no nos hacen bien, a ideales que ya no nos representan, a la ilusión de que todo debe ser como lo imaginamos. Y cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas, sufrimos. Marco Aurelio escribió algo que pocos citan. Te aferras a un castillo de arena mientras la marea sube. Si lo dejas ir, serás libre. Si insistes en sostenerlo, solo te quedarás con puños llenos de agua. La vida está en constante cambio, pero en lugar de fluir con ella, intentamos congelarla en el tiempo. Y en esa lucha imposible, desgastamos nuestra paz. Séneca advertía que el apego es una trampa, porque todo lo que tememos perder nos posee más de lo que nosotros lo poseemos. Si dependemos de una persona para ser felices, entonces no somos dueños de nuestra felicidad. Si nuestro bienestar está atado a una circunstancia, estamos en peligro constante. Pero los estoicos encontraron la clave para liberarse. No es renunciar a todo, sino disfrutarlo sin depender de ello. Amar sin aferrarse, tener sin necesitar, vivir sin exigirle al mundo que se acomode a nuestros deseos. La próxima vez que sientas que algo se escapa de tu control, pregúntate, ¿realmente lo poseo o solo me aferro a la ilusión de que me pertenece? Si la respuesta es lo segundo, entonces déjalo ir. No porque no sea valioso, sino porque tu paz vale más. Porque solo cuando aprendes a soltar, descubres lo que realmente es tuyo. La libertad de no temer a la pérdida. La quinta cosa a eliminar es el resentimiento hacia el pasado. Nos enseñaron a recordar, a analizar, a aprender de nuestros errores. Pero lo que nadie nos dijo es que revivir el pasado sin soltarlo es como cargar una piedra en la espalda. No importa cuánto avances, siempre te pesará. El resentimiento es una prisión invisible,
una cadena que nos ata a lo que ya no existe. Y lo más trágico es que, mientras seguimos dándole poder a lo que nos lastimó, seguimos siendo esclavos de ello. Epicteto tenía una enseñanza que pocos citan. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Si sigues sufriendo por lo que ya pasó, no es porque aún duela, sino porque sigues dándole importancia. Lo que este sabio entendía es que los eventos en sí no nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. No es el pasado el que nos atormenta, sino la historia que seguimos repitiéndonos sobre él. Nos aferramos a las injusticias, a las traiciones, a los momentos en que la vida nos falló. Pero, ¿de qué nos sirve? Lo que ya pasó no se puede cambiar, pero seguir reviviéndolo sí puede destruirnos. Marco Aurelio lo dejó claro en una de sus reflexiones menos conocidas. El ayer ya ha sido juzgado por la naturaleza. No insistas en reabrir el caso. Y sin embargo, ¿cuántas veces volvemos a ese juicio? ¿Cuántas veces repasamos lo que hicimos o dejamos de hacer? ¿Cuántas veces revivimos el dolor con la falsa esperanza de encontrar un cierre que nunca llegará? La verdad es que el pasado no puede corregirse, solo aceptarse. La paz no está en obtener una explicación o una disculpa, sino en decidir que ya no nos importa. Séneca advertía que el rencor es el veneno que uno bebe esperando que el otro muera. Pero la única víctima del resentimiento somos nosotros mismos. La persona que nos dañó sigue con su vida. El error que cometimos ya no puede corregirse. El momento que nos marcó ya no existe fuera de nuestra memoria. Entonces, ¿por qué seguimos atados a él? La respuesta es simple, porque creemos que soltar significa aceptar lo que pasó. Pero en realidad, soltar no es justificar, es liberarse. No es decir que estuvo bien, es decidir que ya no nos definirá. La próxima vez que sientas que el pasado te persigue, pregúntate, ¿revivir esto me da paz o me la quita? Si la respuesta es que te la quita, entonces déjalo ir. No porque el pasado no importe, sino porque tu presente importa más. La vida sigue avanzando, y el tiempo que gastas en el resentimiento es tiempo que podrías usar en ser libre. La sexta cosa a eliminar es la expectativa de que la vida sea justa. Desde pequeños nos enseñaron que si hacemos lo correcto, seremos recompensados, que el esfuerzo siempre se paga, que la bondad siempre es reconocida, que las malas acciones reciben castigo. Pero lo que casi nadie nos dijo es que la realidad no funciona así. La vida no es un cuento moral, el universo no sigue nuestras reglas, y esperar que todo sea justo es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Epicteto advirtió sobre esto con una frase que pocos recuerdan: si exiges que el mundo sea como crees que debería ser, te amargarás. Si aceptas que es como es, encontrarás la paz. Es un error pensar que la justicia opera según nuestros deseos. Hay personas crueles que prosperan y personas nobles que sufren. Hay esfuerzo que nunca se ve recompensado y deshonestidad que es premiada. Pero lo que los estoicos comprendieron es que lo injusto no es lo que ocurre, sino la idea de que debería ser de otra forma. Marco Aurelio, un emperador que vio de cerca la miseria humana, escribió algo que rara vez se menciona. Deja de preguntarte por qué el mal existe y pregúntate cómo puedes seguir adelante a pesar de él. No se trata de resignación, sino de comprensión. Si pasamos la vida esperando que el mundo se acomode a nuestras nociones de justicia, viviremos en una constante decepción. Pero si aceptamos que la vida es caótica e imparcial, entonces podemos enfocarnos en lo único que realmente controlamos: nuestra actitud ante ella. Séneca lo entendió a la perfección. Él perdió su fortuna, su estatus y finalmente su vida, pero nunca perdió su calma. Decía que el sabio no se queja de la tormenta, sino que aprende a navegar en ella. La injusticia no es una excusa para la amargura, sino un recordatorio de que debemos fortalecernos. Porque si esperamos que el mundo sea justo para ser felices, estamos entregando nuestro bienestar a algo que nunca podremos controlar. La próxima vez que sientas que la vida ha sido injusta contigo, pregúntate, ¿me ayuda más quejarme o adaptarme? Si la respuesta es adaptarte, entonces deja de luchar contra lo inevitable.
no porque la injusticia no exista, sino porque tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en algo que no cambiará. La paz no se encuentra en exigir que el mundo sea justo, sino en aprender a vivir bien en un mundo que no lo es. La séptima cosa a eliminar es la creencia de que el éxito trae felicidad. Desde que somos pequeños, nos enseñan que si alcanzamos nuestras metas, si obtenemos el trabajo perfecto, la casa de nuestros sueños, la pareja ideal o la fama, alcanzaremos finalmente la felicidad. Nos dicen que el éxito es la clave, que es el premio al esfuerzo, el destino al que todos debemos aspirar. Pero la verdad, tan difícil de aceptar, es que el éxito no es una garantía de paz interior ni de satisfacción. Epicteto, que pasó de ser esclavo a convertirse en un sabio maestro, dejó una cita que pocos recuerdan. El éxito es una mentira cuando no se tiene control sobre la mente que lo busca. Lo que Epicteto comprendía es que el éxito externo nunca podrá llenar el vacío interior si no tenemos primero dominio sobre nosotros mismos. Buscar constantemente la validación externa, creer que la felicidad está en lo que poseemos o en lo que logramos, es vivir en una ilusión. Mientras más buscamos fuera de nosotros, más nos alejamos de la verdadera satisfacción. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre esto de una manera que pocos citan. El éxito y el fracaso son meros juicios del momento. No te aferres a ellos. El sabio se mantiene inmune a la opinión de los demás, porque sabe que lo que realmente importa es cómo actúa, no qué recibe a cambio. Aquí, el emperador nos invita a liberar nuestra identidad de los logros externos. La felicidad no depende de obtener una medalla de oro, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios y acciones. Porque el éxito que viene del exterior es efímero, y la verdadera satisfacción está en cómo nos sentimos con nosotros mismos al final del día, independientemente de lo que los demás piensen de nosotros. Séneca, el filósofo romano, también compartía esta idea cuando decía: no busques el éxito para encontrar la paz. La paz viene de la mente tranquila, no del mundo ruidoso. El éxito no puede ser el objetivo final, porque es un concepto volátil, siempre cambiante. Lo que hoy parece un logro puede ser intrascendente mañana. Nos compararemos con otros, nos sentiremos insuficientes, y siempre habrá algo más por alcanzar. Pero al final, el éxito no trae felicidad si no tenemos la serenidad para disfrutar de lo que ya tenemos. La próxima vez que busques un logro, pregúntate: ¿realmente busco esto porque me hará feliz o simplemente porque me han dicho que es lo que debo hacer? Si la respuesta es que crees que te hará feliz, reconsidera. No porque el éxito sea malo, sino porque cuando lo buscamos como una fuente de felicidad, nunca alcanzamos la satisfacción que esperamos. La verdadera paz viene de aceptar que somos suficientes sin importar lo que hayamos alcanzado, porque la felicidad no está en la meta, sino en el camino que recorremos. La octava cosa a eliminar es el miedo a la soledad. Desde siempre nos han hecho creer que estar solos es un problema, que es sinónimo de fracaso, de tristeza, de vacío. Nos han dicho que la vida solo tiene sentido si estamos rodeados de personas, si tenemos una pareja, si nuestra agenda está llena de compromisos. Pero lo que pocos comprenden es que el miedo a la soledad no es miedo a estar sin compañía, sino miedo a estar con nosotros mismos. Epicteto tenía una advertencia que rara vez se menciona: si temes la soledad, es porque no te soportas a ti mismo. ¿Cómo puedes esperar que otros disfruten tu compañía si ni siquiera tú la disfrutas? Aquí radica la gran paradoja. Nos aferramos a relaciones dañinas, a amistades superficiales, a la constante distracción de las redes sociales, todo para evitar el silencio. Pero el silencio no es el enemigo. El verdadero enemigo es el ruido que nos impide escucharnos. Marco Aurelio, en su introspección como emperador, escribió una de sus reflexiones menos citadas: si no puedes encontrar paz estando solo, no la encontrarás en ninguna multitud. Y es que la soledad no es algo que deba llenarse con cualquier compañía, sino un espacio que debemos aprender a habitar. La verdadera paz no está en la cantidad de personas que nos rodean,
sino en la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos. Séneca, en sus cartas, advertía que la multitud no es un refugio, sino un escape. Muchas veces buscamos compañía no porque realmente la necesitemos, sino porque no sabemos estar con nuestros propios pensamientos. Y eso nos hace vulnerables, porque quien teme estar solo, aceptará cualquier compañía, incluso la que lo destruye. Y quien no sabe disfrutar de su propia presencia, siempre dependerá de otros para sentirse completo. La próxima vez que sientas que la soledad es un castigo, pregúntate, ¿realmente estoy solo o simplemente me han enseñado a temer el silencio? Si la respuesta es lo segundo, entonces es momento de transformar esa percepción. No porque debas alejarte del mundo, sino porque la soledad bien aprovechada no es aislamiento, sino fortaleza. Porque solo cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, descubres que nunca más dependerás de la presencia de otros para sentirte en paz. La novena cosa a eliminar es la ilusión del control total. Nos han enseñado que con suficiente esfuerzo, planificación y estrategia, podemos moldear la vida a nuestra voluntad, que si hacemos todo bien, nada malo pasará, que si tomamos las decisiones correctas, evitaremos el sufrimiento. Pero la realidad es que el control absoluto es solo una fantasía. Por mucho que lo intentemos, nunca podremos manejar todas las variables de la existencia. Epicteto dejó una lección que rara vez se menciona. No eres el capitán del océano, solo del barco en el que navegas. Puedes ajustar las velas, pero no puedes dictar el viento. Lo que quiso decir es que nuestra energía no debe gastarse en tratar de controlar lo incontrolable, sino en dirigir aquello que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud. Obsesionarnos con lo que no podemos cambiar solo nos conduce a la frustración. Marco Aurelio, quien gobernó en tiempos de peste, guerra y traiciones, entendió esto profundamente. En una de sus meditaciones menos citadas escribió: «Te inquietas por lo que aún no ha sucedido, sufres por lo que podría ser. Pero dime, ¿acaso el universo se ha comprometido a seguir tus planes?». Esta es la trampa del deseo de control. Nos roba la paz con preocupaciones constantes, nos llena de ansiedad por futuros inciertos, nos hace sentir fracasados cuando la vida no se ajusta a nuestras expectativas. Séneca advertía que el miedo y la angustia vienen de intentar predecir el futuro y resistir lo inevitable. Afirmaba que la clave para la tranquilidad no es controlar cada aspecto de la vida, sino aceptar su naturaleza incierta. El río no lucha contra la corriente, fluye con ella. El árbol no se resiste al viento, se adapta a su dirección. Solo el ser humano se atormenta queriendo que el mundo siga su guión personal. Pero la paz solo llega cuando entendemos que no somos los dueños del destino, sino meros viajeros en su curso. La próxima vez que sientas que la vida se escapa de tus manos, pregúntate: ¿me beneficia esta lucha o solo me desgasta? Si la respuesta es que solo te desgasta, entonces suelta. No porque debas rendirte, sino porque el control absoluto es una carga imposible de llevar. La verdadera fortaleza no está en dominar el mundo, sino en aprender a moverte con él, sin perder tu equilibrio, sin perder tu paz. Hemos recorrido juntos este camino de eliminación, despojándonos de las cargas invisibles que nos roban la paz. El ruido de la opinión ajena, el resentimiento por el pasado, el apego a lo incontrolable, la ilusión del éxito como garantía de felicidad. Todo aquello que nos ata no está fuera de nosotros, sino dentro. Y si algo han enseñado los estoicos, es que la verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra percepción sobre él. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. No podemos controlar lo que la vida nos lanza, pero sí podemos decidir cómo lo enfrentamos. No podemos evitar la injusticia, el caos o la pérdida, pero sí podemos impedir que nos roben la tranquilidad. La paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer serenos en medio de la tormenta. Y esa paz comienza cuando dejamos de aferrarnos a todo lo que nos hace esclavos de nuestras emociones. Ahora quiero que comentes aquí abajo esta frase para que quede grabada en tu mente. Lo que oprime mi mente, lo suelto. Lo que roba mi paz, lo elimino. Porque mi tranquilidad
vale más que cualquier ilusión. Escríbela y hazla tuya. Que estas palabras sean un recordatorio de que la sabiduría no está en acumular, sino en soltar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y sigue explorando este camino de autoconocimiento y fortaleza. Porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en conquistarnos a nosotros mismos.